Estados Unidos y es docente actualmente en la Universidad Diego Portales. Es analista político y experto en reforma política. Hugo Neira tiene estudios universitarios en la especialidad de Historia por esta universidad, por la Universidad de San Marcos, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es director de la Biblioteca Nacional y es analista político. Y el político que nos va a acompañar el día de hoy, que es Jorge del Castillo, es abogado egresado de esta misma facultad por la carrera de Derecho, con un posgrado en alta dirección por la Universidad de Piura y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es congresista de la República y miembro del Partido Aprista Peruano. Vamos a dar paso a Carlos Pérez para que él pueda iniciar. Tiene 20 minutos para su exposición. Buenas noches, muchas gracias a Alan Salinas y a todos los organizadores, a las instituciones que organizaron esta charla. Para mí es un gusto estar en San Marcos y poder compartir con ustedes algunas ideas de las cuales he venido tomando nota en los últimos tiempos a partir del proceso de referéndum y de reforma política que se trata de llevar adelante en los últimos meses. Quiero hacer una aclaración previa. Yo desde hace 2 semanas estoy colaborando como asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, pero lo que voy a decir hoy día en esta charla es básicamente mis opiniones personales. Hablo a nombre propio, no hablo a nombre de ninguna institución. Aclaro también que se hace 2 semanas para que no se confunda con las propuestas que originalmente se plantearon, tengan algo que ver con mi trabajo profesional, ¿no? Dicho esto, quiero comenzar hablando un poco de la sociología detrás del momento que estamos viviendo en el país y cómo eso se puede relacionar con los mecanismos de referéndum y con los temas de reforma política que se han puesto en el debate. En algún momento muchas fuerzas políticas fueron populares en el país. La izquierda fue popular, el APRA fue popular, el fujimorismo, no sabemos hasta qué punto todavía sigue siendo popular, ¿ok? Pero todas estas fuerzas políticas se han derrumbado ante la desafección. La desafección política, esta desconfianza sistemática e intrínseca que tenemos los ciudadanos frente a la oferta política, ha terminado derrumbando todo aquel proyecto político que fue popular alguna vez en el Perú. El principal rival de los políticos han sido nosotros, los ciudadanos, la desafección de los ciudadanos, que no hemos generado empatía con las propuestas de los partidos políticos. Esto les pasó a los políticos tradicionales, esto les ha pasado al fujimorismo en sus 2 etapas, y es algo como sintomático, es algo como ya se vuelve una parte de nuestra cultura política, esta desconfianza que se genera frente a las ofertas, hasta a las ofertas políticas. El peor enemigo pues, de la democracia es cuando los ciudadanos dejamos de creer en ella. Nosotros dejamos de creer en la oferta de los proyectos políticos que tenemos. Entonces, reflexionemos un poco. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay desafección en el país? Yo creo que hasta cierto punto en el Perú hemos desarrollado una suerte de ethos antiestatista. Así como Weber en su momento escribió la ética protestante, el ethos protestante del espíritu del capitalismo, yo creo que en el Perú la informalidad, este elefante en la sala que tenemos, que nos inhibe de comprender lo que pasa en el país, que la informalidad ha generado un ethos antiestatista. ¿Qué significa esto? Esta es una suerte de modelo, no solamente es una forma de pensar, no ética en el término moral, sino ética en los términos de concepción del mundo que va a guiar nuestro comportamiento cotidiano, ya sea político, económico o social.
¿Ok? Hemos generado una suerte de rechazo instantáneo, instintivo y permanente a todo lo que nos brinda el Estado, ¿no? A diferencia del vals, en este caso es preferible en política la indiferencia al odio, ¿no? En nuestro caso, más bien, los peruanos hemos generado un odio, un rechazo al Estado. Lo rechazamos. La informalidad se basa en ese rechazo. ¿Por qué? Porque siempre estamos dándole espalda a toda oferta que tenga, a toda iniciativa que tenga que ver del Estado, no solamente en términos de tributos, en términos de impuestos, sino no confiamos en los servicios que nos brinda siquiera el Estado. Cuando una clase media emergente tiene algo más, una familia clase media emergente tiene algo más de dinero que lo costumbre, en vez de exigir que su hijo tenga una mejor educación en el colegio estatal del barrio, lo mete a una escuela privada, a un colegio privado, de estos que no tienen ni siquiera patio para hacer deportes, y hacen deportes en el parque, ¿ok? Gastando, no sé, pues 400, 300 soles para recibir una educación que quizás sea de la misma calidad o de menor calidad que la escuela del Estado de ese mismo barrio. Pero bueno, pero lo pone en un colegio un colegio privado, un colegio particular, ¿no? Entonces, en vez de exigir, nuestro instinto es, en vez de exigir mejores derechos, mejores servicios públicos, tratamos siempre de escaparnos y buscar una vía privada a la solución de los problemas. Las clases medias en el país, las clases medias emergentes, a diferencia de cualquier otra democracia consolidada, no exige no demanda al Estado mejores servicios, sino simplemente le da de espaldas al Estado y buscas las respuestas dentro de este mundo privado. En la informalidad, esta combinación de clases medias emergentes, de una economía emergente como finalmente es la peruana, con la informalidad, en medio de la informalidad, recordemos que el 70% de la población económicamente activa está relacionada dentro de este mundo informalizado, ha generado esta suerte de reacción antiestatista. Pero este etos antiestatal rechaza cualquier tipo de organización intermedia. ¿Ya? Es decir, rechaza cualquier intermediario entre el individuo y el Estado, entre el individuo y el mercado también. ¿Ok? Es esa informalidad económica y esa informalidad política que busca el desprendimiento de toda organización intermedia, ya sea organizaciones de la sociedad civil, ya sean partidos políticos. ¿Okay? Esta ética, este ethos, que forma parte del comportamiento de la mayoría de los peruanos, no cree en intermediarios, no confía en intermediarios, ni con el mercado ni con el Estado. El informal va directamente, oferta directamente sus productos, y sea en términos económicos, y en términos políticos desconfía de los partidos políticos, ¿no? Es por eso que cuando se discute, cuando los intelectuales, cuando un grupo de intelectuales en el Perú pone el tema del sueño republicano, que en el Perú tenemos ciudadanos antes que una república, yo digo, lo que tenemos en la calle, lo que tenemos en el país son informales antes que ciudadanos. Tenemos que comprender que la gran masa de peruanos nos hemos informalizado en términos económicos e en términos políticos. No seguimos las reglas de juego, inventamos nuestras propias reglas, que entre comillas reglas, porque si nadie las comparte, no existen como tales, y hemos generado esta suerte de rechazo al Estado, esta suerte de rechazo a los intermediarios. Entonces estamos formateados de una manera tal que desconfiamos de las organizaciones de la democracia representativa, que son los partidos políticos. ¿Okay? O sea, ya tenemos varias décadas y varias olas de ofertas de democracia representativa que no se engancha, que no tiene sintonía con la ciudadanía peruana, creo yo, precisamente en base a ese ethos informal que se ha generado en base a este crecimiento con informalidad. Por lo tanto, si la democracia representativa ha fallado de ese modo, ¿por qué de repente, por qué de un momento a otro, este llamado a referéndum, este mecanismo de democracia directa engancha con la gente? ¿Por qué
76% de la población celebra que se haya un referéndum en temas judiciales, en temas de reforma política, una medida normalmente impopular como la bicameralidad, pero a través del referéndum aparece como el 55% de aprobación. ¿Por qué de repente una reforma política que en realidad solamente lo entendemos y hasta cierto punto los que estamos en el ambiente de las ciencias políticas, termina siendo popular para la gente? ¿Por qué? Porque se plantea a través de un mecanismo que, valga la precisión, es un mecanismo de democracia directa, es un mecanismo de democracia sin intermediarios. Es un mecanismo alternativo, complementario, veremos lo que sucede, a la tradicional democracia representativa que está basada precisamente en la intermediación política. Aquí, yo no sé de quién fue la idea, que me parece genial, la idea del referéndum en este contexto. ¿Por qué? Porque todos los proyectos de democracia representativa en el país han fallado, han fracasado uno tras otro. Desde la izquierda, que era representativa, participativa, desde el APRA, desde un partido político popular en su momento, y el fujimorismo, que es de algún modo la actual alternativa de proyecto político clientelar y movilización en base a clientelismo, ¿no? Pero no, ahora tenemos esta idea, este ensayo guitarrista, ¿no? Que te dice, oye, ¿sabes qué? Tú vas a decidir las cuestiones de la máxima relevancia en la política, como es el diseño de una reforma política que tiene que ver con cómo quieres que sea tu Congreso, cómo quieres que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, que aparece como un trabalenguas para un ciudadano promedio, decir toda esta concatenación de términos, ¿no? Pero que de un momento a otro engancha con la gente. Mi hipótesis, no la he comprobado, estamos en el plano de la especulación, es que esta sintonía, esta suerte de en medio, o sea, fíjense bien, estamos en las elecciones locales, que son en teoría las elecciones más cerca de la gente, no despierta el mínimo interés, pero algo tan inaprehensible inmediatamente como es una reforma política a través de un referéndum, termina despertando cierto entusiasmo en la gente. Mi impresión, mi hipótesis, es precisamente porque está planteándose en términos de un nuevo mecanismo, que es un mecanismo de democracia directa, que es un mecanismo plebiscitario, que es un mecanismo sin intermediarios, que es un mecanismo que dialoga muy bien con el formato de este etos antiestatista que tenemos todos los peruanos. Que yo creo que no todos, la mayoría de peruanos, disculpen el reduccionismo. Entonces, quiero poner el debate en ese contexto. No solamente vengo a poner a discutir acerca de los términos, que pues lo vamos a hacer también más adelante. No solamente quiero poner en discusión los términos de la reforma, puntualmente de qué es lo que se está planteando, pero quiero yo transmitirles esta idea de que no existe inclusive en los que trabajan los temas de filosofía del derecho en el Perú doctrina suficiente para hablar de democracia directa. No existe ley de referéndum. ¿Okay? Existe la ley 26300, que es una ley de mecanismos de participación ciudadana que habla de varios mecanismos, pero que si uno revisa la Constitución, tienes por un lado los artículos 206 que te habla de iniciativa de reforma constitucional, pero tienes por otro lado el artículo 31 y 32 que te habla de referéndum como derecho ciudadano. Aparentemente hay las mismas contradicciones en la Carta Magna para llevar adelante una iniciativa de este tipo. Entonces, en la práctica, ¿qué tienes? En la práctica tienes grupos de la sociedad civil que también varían, que también son diversos. Por un lado tienes a una asociación civil como Transparencia, que dice, ok, llevemos adelante, apoyemos el referéndum a través de una iniciativa de reforma constitucional, juntando el 0.3% de las firmas. ¿Qué significa de que se puede solicitar una reforma de la Constitución en base a estos 4 puntos propuestos por el Ejecutivo? Pero ¿qué pasa si junto 0.3% de firmas, que son 70.000 firmas, que la puedo juntar un fin de semana en la puerta del estadio, pero tienen que pasar precisamente por el aval del Congreso? Entonces ya deja de ser democracia directa, se convierte en democracia indirecta.
Pero por otro lado tienes a colegios profesionales, hay una coordinadora nacional de colegios profesionales que dice no, hay una interpretación del artículo 31 y 32 por la cual podemos hacer referéndum y podemos hacer referéndum en materia de reforma constitucional. Perdón. Disculpen. De manera directa. Y a través de esa manera directa, juntando el 10% de firmas del padrón electoral. Es decir, 2,5 millones aproximadamente de firmas. Yo también estoy por En este caso, Por en Lima, pues una gripe pesada, que no se quita. son rezagos de una gripe que tenemos. Sí, pues. Disculpen. Entonces, ¿qué sintoniza más con esta suerte de etos antiestatistas que yo les decía? Que la gente quiere tomar las decisiones, quiere juntar firmas. ¿70.000 firmas o 2,5 millones de firmas? Ahora mismo la sociedad civil está debatiendo cuáles de esas dos vías son las que van a emplear para poder precisamente movilizar y poder llevar adelante estos temas de reforma política. Yo creo que estamos ante un momento interesante de nuestra historia política contemporánea, porque hemos visto cómo ha caído gran parte del establishment político. No hay otro país con tantos presidentes y candidatos presidenciales envueltos en casos judiciales. La desconfianza, no hay un partido político popular, los antis han ganado, pero eso son más que las afiliaciones positivas, la gente rechaza más a los políticos que se adhiere a ellos. Y en este contexto aparentemente de apatía generalizada, de desafección generalizada, surge esta iniciativa, este ensayo, que yo más que un proyecto político veo como una suerte de instinto, ¿no? Una suerte de instinto de sobrevivencia, que es plantear los temas de democracia directa. Y yo creo que la democracia directa, ojo que no se habla de democracia participativa, ¿no? No estamos hablando del asambleísmo tradicional, comunitarista y deliberativo. Estoy hablando de democracia plebiscitaria, básicamente, de consultas puntuales sobre temas relevantes para la actualidad del país. Que a través de estos mecanismos de democracia directa quizás sea la alternativa en medio de este desprestigio y en medio de este descrédito y en medio de todos los fracasos acumulados que la democracia representativa nos ha dado en las últimas décadas. Me parece a mí súper interesante estos mecanismos de democracia directa. Veremos si funciona, veremos si se lleva adelante, pero creo que es una oportunidad interesante, inédita, para ver de qué está hecha nuestra democracia finalmente. Si podemos relegitimar el sistema político. Quizás la única manera, como yo solía decir antes, hay que olvidarnos de los partidos políticos de la forma tradicional como estaban pensados. Los partidos políticos no volverán a ser lo que en su momento fueron, pero quizás sean estos mecanismos de democracia directa los que han aparecido y los que surgen como un complemento relegitimador al sistema político, que yo creo que puede ser un remedio a esta crisis sistémica que pasa en el Perú en los últimos años. ¿Cuántos minutos me quedan? Sí, perfecto. Quiero dedicar estos últimos 5 minutos de esta primera intervención a hablarles un poco de los puntos que se han planteado en la reforma política. Y los voy a hablar desde el punto de vista más de sociólogo y de politólogo. No, yo no soy, gracias a Dios, no soy constitucionalista. Digo gracias a Dios porque en el debate que estoy viendo lo que está primando es un debate constitucionalista, básicamente, un debate abogadil, básicamente. Cuando creo que para los problemas del Perú y para construir y elaborar e inventar instituciones en el Perú, no solo se necesitan ingenieros constitucionales, sino se necesita un debate previo. Estamos construyendo instituciones para un país como el Perú. ¿No? Estamos construyendo instituciones para un país con la diversidad social, con la diversidad étnica como la peruana, y estamos construyendo una reforma política para una sociedad informalizada. Creo que es el primer paso, y no, o sea, ustedes han visto que los constitucionalistas ponen a debatir, pongamos esta ley acá, este artículo acá, cambiemos esta reforma por este lado, por este otro, y no somos conscientes
de que estamos construyendo instituciones políticas para un país tan informalizado como el nuestro. Se ha debatido mucho en el tema de bicameralidad, por ejemplo, el hecho de que vamos a tener 130 congresistas con una Cámara de Senadores de 30 y una Cámara de Diputados de 100, que van a ser elegidos a través de microdistritos, entre comillas, y macrodistritos por otro lado. Y la gente está debatiendo el número, la gente está debatiendo las funciones, pero los opinantes que están en este debate simplemente dicen, no conocemos qué son los micro y qué son los macrodistritos, pero lo que importa son otras cosas. Y lo que se está planteando a través de la bicameralidad es algo realmente inédito, por lo que yo he conocido de los proyectos. Estos famosos microdistritos y estos macrodistritos son en realidad nuevas delimitaciones electorales, ojo, solamente electorales, en base a clústeres económicos, a ejes de desarrollo económico, ejes de desarrollo microrregional y ejes de desarrollo macrorregional. ¿Qué es lo que están diciendo? En una sociedad como la peruana, los límites departamentales que vienen desde el virreinato no son funcionales en términos económicos, en términos sociales. No los podemos cambiar, o la reforma no piensa cambiar la delimitación político-administrativa porque te ha generado identidades, pero la representación política podría hacerse en base a estos ejes de vida cotidiana. Por poner un ejemplo, en Ancash todos sabemos que las provincias de la costa tienen una dinámica a través de la Panamericana, que es una dinámica muy distinta al Ancash del Callejón de Huaylas, al Ancash de Huaraz, al Ancash más andino. Pero los congresistas son congresistas de todo el departamento de Ancash. Tú no sabes si son congresistas que le responden más a Chimbote, pero le responden más a Huaraz, ¿no? ¿Qué es lo que propone este esquema de bicameralismo? Ok, fíjense, hay un eje económico en la costa de Ancash, hay que darle 2 representantes. Hay un eje económico en el Callejón de Huaylas, hay que darle dos representantes. Es decir, la presencia del Consejo de Ministros se ha metido a ver cuáles son esos ejes de desarrollo económico en el país y le va a dar representación política a esas voces. Le van a dar representación política a esta vida económica, social, cultural, cotidiana que está por debajo y trasciende los límites departamentales. ¿Okay? Pero ese tema, fíjense, estamos hablando de un cambio estructural en la forma de entender la representación política. Estamos diciendo, entendamos la representación política en términos a la vida económica cotidiana de la gente. Los marxistas estarían de acuerdo porque dirían básicamente que la superestructura serían los distritos electorales de una estructura de cómo están manifestados los medios de producción en el país. ¿Ya? Pero se dan cuenta, o sea, ese tipo de debate no está en este debate de opinantes que dicen, no, 30 congresistas, 30 senadores son muy pocos, 100 diputados son muy pocos, y no, acá lo que necesitamos son 150, lo que necesitamos son 180, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es que el momento de pensar la reforma política, no solamente verlo en términos constitucionales, no solamente verlo en términos de conexiones con otros corpus normativos, sino verlo en términos de, estamos en una reforma política para el Perú. Suena tan evidente, pero precisamente ese sentido común a veces es el más esquivo de los sentidos, ¿no? Tenemos que la reforma política no solamente sirve para diseñar instituciones, sino también sirve para conceptualizar el tipo de país que nosotros queremos, para conceptualizar el tipo de representación política que queremos reconstruir en el país. Y que ya hemos visto que la democracia representativa no ha solucionado todos los problemas y que quizás esta vía de referéndum sea una iniciativa que haya aparecido para darnos algún tipo de esperanza de poder reconectar a la gente común y corriente con la política. Lo dejo ahí por el momento y luego ahora espero oportunidad de un intercambio. En el turno del maestro Hugo Neira.
víctima de la gripe de Lima. A ver, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les confieso que por poco no vengo, porque estoy comenzando a aburrirme un poco de la política peruana. Pero se trataba de San Marcos, yo estudié aquí, y mientras tenga aliento vendré. Y porque había los amigos que se han invitado, le dije a mí mismo, hay que ir, porque van a decir cosas interesantes y se me van a quitar un poco el desaliento. Me aburro, veo lo mismo. Y mañana tienen ustedes un artículo mío en El Comercio, no sé por qué El Comercio no llama, ¿no? Decimos lo que nos da la gana, y menos mal que he tenido la ocasión ahora de estar con Carlos. Le voy a dar la razón en una gran cantidad de cosas y voy a continuar con lo que él ha comenzado, porque mañana hago una pregunta pública. Antes de comenzar, ¿y qué le hace el académico? Yo no estoy jugando a favor de ningún partido político. Voluntariamente he tomado distancia hace muchos años de eso, porque me acostumbré a las formas de trabajo universitario de quehacer en Europa, donde he sido casi 30 años profesor titular que se consigue por concurso. Eso sería una buena cosa que los puestos universitarios se hicieran por concurso en todas las universidades. Y allá se separan muy claramente los políticos de los universitarios. O haces universidad, que te lleva un trabajo enorme, o haces política, que es también una profesión, ¿no es cierto? Muy respetable. Pero no las dos cosas, porque entonces intoxicas, aunque no quieras, a tus alumnos. Es inevitable. Hay casos particulares que se puede hacer, no hay que nunca se puede decir una cosa general. Pero hago esta pregunta: ¿qué es política? ¿Sí? ¿Qué es política? Antes de ponernos a discutir sobre la política peruana, si es que la hay. Sostengo que no la hay. No los voy a aburrir porque voy a decir una frase muy breve de la definición. Yo trabajo con definiciones. Le llaman epistemes. Es un poco pedante. Epistemes es la palabra que los griegos llamaban a los conceptos fundamentales, que quiere decir simplemente herramientas. Y la definición que les traigo a ustedes, que seguro la conocen, pero que es fundamental, es lo primero: la política es una actividad. Marx llamaba praxis, una acción. Si contemplamos las cosas, no hacemos política. Si discutimos y debatimos, ya estamos haciendo política. La palabra es una acción. Pero esa acción y esa actividad tiene una meta. Atención a esto: esa meta es el bien común y el interés general. Hace un buen rato que yo no veo políticos que se ocupen del bien común y del interés general, sino de un grupo, de un partido, de un grupo social, o de los pobres o de los ricos, y por lo tanto no se hace política. Porque política significa enfrentar los conflictos e inevitablemente a veces tener contactos con el otro que es un rival. Es una frase que escuché a Raymond Aron cuando estudié en Sciences Po en París, que es el Oxford de Europa, cuando dijo: en política no hay enemigos, hay rivales. Si hay enemigos, ya es guerra. Y yo le he llamado a este periodo la guerra sin balas que se está haciendo en la bipolaridad. Entonces, reflexionemos. En primer lugar, no hay política, y hay otra política que es la actitud de las gentes que al no gustarle la política ya están haciendo política.
La antipolítica es una forma de política, pero no se ha expresado. Entonces, me alegro de estar acá con ustedes, porque mañana sale un artículo mío, una línea voy a citar, y se nota, delante de todos ustedes son testigos, que no le he plagiado a Carlos Meléndez. Porque digo, volviendo, digo con esto, nosotros somos a ver dónde está esto. Nosotros somos un país privatista, un país de propietarios, comenzando con los campesinos que provienen del famoso fracaso de la reforma agraria de Puno a Cajamarca. 2 millones de campesinos con tierras según el Instituto Nacional de Estadística, el fracaso. Así que la yuca, el maíz, la papita que comemos viene del fracaso de haberle dado a los campesinos tierras y desaparecer el latifundio. Así razonamos de una manera asombrosa, ¿no? Ahora bien, yo que les propongo 2 cosas. La primera, decirles que en realidad, sin volver a la esperanza y la ilusión, creo que es un momento muy singular, porque se reúnen 2 cosas: el error republicano que hemos tenido hasta el día de hoy y la novedad del conflicto actual. Somos un país, pues, de capas tectónicas. ¿De dónde vienen los terremotos? Cuando chocan las capas tectónicas. Aquí está chocando lo que siempre ha sido el Perú. ¿El Perú ha sido una república? ¿Los peruanos se consideran iguales? ¿Todos iguales? ¿Les gusta la igualdad? No nos gusta. No nos gusta incluso al punto que nadie dice hoy día que es pobre, popular. Todos estamos emergiendo en las nuevas capas sociales. Pobre es una persona ignorante, es alguien que no sabe, que no tiene dinero. ¿Aceptamos al otro? ¿No hay prejuicios racistas? Cuando nos insultamos, ¿cómo nos insultamos? El problema no es identidad, es reconocimiento del otro. ¿El otro lo reconocemos? Sin hablar del conflicto hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta sociedad, he terminado un libro sobre el siglo XIX peruano, que me he encontrado con la siguiente cosa. La República dio entrada al electorado solo en 1931, primer momento que hubo elecciones generales. Todo el resto de la República, los presidentes eran elegidos en mesas departamentales. La señora McCain tiene un gran entusiasmo. Bienvenido. Por Pardo, pero el presidente Pardo, no sé si lo saben porque el curso de historia del Perú desapareció, fue elegido por 3.000 votos, 3.000 votos sobre 4.000. Es decir, los presidentes del Perú del siglo XIX eran elegidos por muy pocas gentes que estaban en las mesas de sufragio. Solo aparece la multitud electoral en 1931. Parece una gran elecciones universales y secretas. Pareció enorme, 300.000 votantes. La mitad para Aya La Torre y la mitad para Sánchez Cerro. ¿Saben qué era eso? 5% de la población adulta del Perú. Es que había muy pocos, había una masa de alfabetos, pero eran pocos. Ha ido aumentando el alfabetismo. Hoy día hay una coincidencia entre la sociedad peruana y lo que es el mundo electoral. Entonces, esa república trajo instituciones modernas, Congreso, partidos, constituciones. ¿Sobre qué base? Una sociedad de compadrazgos, de parientes y amigos, de conocidos a los que se tiene confianza y no a los otros. Un tiempo de los indios
fueron temidos, Tempestad en los Andes, en un libro de los años 20. Luego vinieron los incómodos, los apristas, los comunistas, los zambos, los mestizos, los cholos, los senderistas, los fujimoristas. La sociedad peruana excluye como pocas. No hemos construido la república. Sencillamente, tenemos res pública. ¿La ley es para todos igual? No, ¿no es cierto? No somos pues república. Somos una nación. No del todo. Todavía, Carlos lo ha explicado, tenemos desconfianza del otro. Todavía no nos sentimos parte de una cosa global en la que primero pensamos, este es peruano, y después le preguntamos si es arequipeño o cajamarquino. El día que yo escuche que un arequipeño primero es peruano y después arequipeño, yo creo que en ese momento bajo el champán, porque ya comenzó a haber nación. No pensamos globalmente entonces. Entonces, hay algo por terminar de construir la república, la ley para todos. Puede que esté ocurriendo, puede ser. Sería realmente un cambio gigantesco. Construyamos la nación desde el colegio. Se le ha quitado la historia del Perú. No, tenemos un premio Nobel, pero no se reconoce en la literatura. Algún momento voy a escribir sobre la segunda muerte de muchos peruanos. Basadre, Mariátegui, Aya de la Torre, Ribagüero, ¿quién más? Flores Galindo. No se estudian en los colegios. No conocemos a nuestros pensadores. Eso es pues, o es cierto. ¿Han tenido un curso que se hablara de Basadre? El otro día me llevaron a una radio para que conversaran y el dueño de la radio, muy informal, me saludó, esas cosas, y comenzó el amigo a hacer unas presentaciones. Hubo Neira, que tiene sociólogo, no sé cuánto, le dije, perdón, le dije, no sigas con el tema, le digo, el señor no va a leer mis libros. Y se sonrió, hombre simpático ese señor. Y le dije, ¿no es cierto? Usted, le dije, ¿conoce quién es Jorge Basadre? Claro, me dice, su cultura en la radio, ¿no? Claro, le digo, gran historiador, ¿no? Le digo, ¿lo ha leído? No me mienta, ¿lo ha leído? Y me dice, no, no lo he leído, señor. Y entonces le digo al otro, ¿qué es? Y dice, es que los peruanos, dice el señor, no leemos. Entonces, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado en este país? Ese no era el país de mi juventud. Yo estudié en un colegio nacional en Benito Carvajal, era estupendo, y San Marcos. Y después pude hacer estudios en cualquier lugar del mundo, gracias a eso. ¿Qué pasó? Ustedes lo saben, ¿qué pasó? ¿Cómo se pudo permitir que dejaran de tener la secundaria normal con cursos y con profesores, hacer esas cosas que han inventado las áreas? Y luego estudiar solamente las mañanas. Sí, es una culpabilidad de todos. Salieron a la calle a protestar porque les robaban la educación. Yo he visto en Alemania salir la gente a la calle porque habían quitado un punto del Producto Interno Bruto de la educación. La gente, acá nunca. ¿Qué pasó? Muy sencillo, lo sabemos todos. Hubo un momento que se pensó que no valía la pena estudiar porque se podía hacer negocios y ganar plata. Y tenían razón. Entonces tenemos ahora capas sociales con dinero, pero con otra cosa que les falta. No ustedes que están aquí, pero les falta al pueblo. Un francés, un sociólogo, soy pues un universitario, ¿no? Entonces cito mis fuentes, ¿no? Pierre Bourdieu dice una cosa también muy sencilla. ¿Qué es el capital? El capital son dos cosas. El capital de dinero, lo que uno tiene de una propiedad, ¿no? Hemos dicho que es un país de propietarios, sí, pues. Pero, y el otro capital es el capital simbólico. El lenguaje, el razonamiento, el conocimiento, la cultura, el manejo de los textos de los otros. Y entonces, a esto se suma otro problema enorme. Hemos tomado desconfianza del Estado y no nos hemos dado cuenta de que el Estado es uno de los elementos del desarrollo
tanto como el mercado. Dígame un país del mundo que tenga un Estado débil como el nuestro y que ha progresado. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Canadá? ¿Australia? ¿Inglaterra? ¿Francia? ¿No se pagan impuestos? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Otra anécdota. Un día en los pasillos de l'École des Hautes Études pasa Touraine, que ha sido mi profesor, y luego un amigo cuando éramos colegas, y pasa enojado porque había estado en una sustentación de una tesis. ¡Pum! Me da un balazo detrás y me dice en francés, pero lo voy a decir, me dice, oye, ¿cuándo los sudamericanos se van a dar cuenta que no tienen Estado, tienen gobierno? Ustedes no tienen Estado, tienen gobierno. ¿Qué es Estado? Concurso público para ser funcionario. Formación de una burocracia, que es una palabra buena, lo había citado, ¿no es cierto? En la posibilidad de que haya un cuerpo permanente, y eso es Weber, ¿no? No hay. ¿Ustedes creen que los americanos no tienen gente de carrera profesional? ¿Por qué no hay concursos públicos? Eso que hay, ese montón de ministerios, no sirve para nada. Eso no es moderno. Esas son capas de gente que han llegado en el botín del poder político. Y entonces tenemos que remover eso para tener eficacia. Ahora, no quiero generalizar. Hay sectores que son modernos. El Banco Mundial, el Banco de la Nación, el MEF, ¿no es cierto? El Servicio Diplomático Peruano. ¿Ah? Hay carrera profesional y eso no lo tenemos. Pero lo que pasa es terrible porque ya están todos con una idea fija. Lo público no funciona, lo público es una mala palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Lo público es el hospital malo al lado de la clínica. Es el colegio de secundaria malo, de donde los padres escapan para ponerlos en los privados, aunque sean muy malos. Entonces no estamos entendiendo qué es política. Política es ocuparse de los problemas públicos. Y dejar de pensar, como ya pasé un buen rato con nuestros presidentes economistas, que el Estado es una empresa. El Estado no es una empresa. Yo no estoy en contra de ningún tipo de propiedad. Es mejor que tengamos casa, todo el mundo es propietario. Este es un país de propietarios, ¿no? En el campo y en la ciudad, no crecieron las ciudades. Y entonces aquí está pasando algo tremendo, que es que no estamos entendiendo que esos conceptos de lo público son fundamentales cuando nos demos cuenta que necesitamos el Estado y el mercado, por supuesto. Nadie se le va a ocurrir, pues, volver a una economía de Estado. Ha fracasado, lo siento mucho. Yo era comunista de joven y pasaron cosas en el mundo. La Unión Soviética no existe. Y nadie quiere tener una nación con un partido único. O sea que ni China es en este momento negada al capitalismo. Lo que pasa es que no les dicen, porque nuestros economistas no han estudiado solamente en Estados Unidos, que hay como 5 o 6 tipos de capitalismos. Y en Europa, por ejemplo, se combinan enormemente en la socialdemocracia. Que eso, te digo a ti, Jorge, que tu padre fundador, Aya La Torre, entendió muy bien que dio el mensaje de la Europa nórdica. En Suecia y en esos países hay un equilibrio entre lo que se gana como dinero y lo que se invierte a largo plazo, que es en educación y en salud. Es muy simple. No se puede tener un desarrollo si la población no es sana y es culta. No hay más vuelta. Y eso tiene que hacerlo el Estado. ¿Por qué? Porque son inversiones a largo plazo. Ahora, entremos a la paradoja de los peruanos actualmente. Lo dije en la televisión, me lo voy a volver a decir. ¿Qué pasaría si viene un extranjero y le dice, ¿qué piensa usted del Perú? Y yo cogería los volúmenes del Instituto Nacional de Estadística, soy pues sociólogo, pues, me fijo en lo que dicen las estadísticas, y diría, el Perú está pasando la sociedad, no el Estado.
la sociedad, no la clase política, e incluso no las universidades. Este es un caso particular que los felicito por tener este debate, esta discusión, vuestra presencia. Les diría, miren, ¿qué dicen las estadísticas? Por primera vez en el Perú, el país es urbano. El número de personas que viven en ciudades es casi el 80 o más %. Eso es bien penoso por lo rural, se ha estrechado. Pero lo urbano no es Lima solamente, que ha crecido enormemente, es gigantesca. Las ciudades del interior han crecido. Y entonces, y la ciudad de la costa y la sierra. He dado una vuelta por Juliaca, por Puno, por Cusco, por Abancay. Yo nací en Abancay. Me pusieron medallas con decoraciones y francamente es un estallido de dinero. Algunas veces es sospechoso, ¿no? Los orígenes en Juliaca, pero en fin, hay mucho contrabando. Bueno, la informalidad. Pero caramba, ¿cómo progresan? ¿Cómo progresan? ¿Y qué significa eso? Conexión, posibilidades humanas, de comercio, de personas, de encuentros. Segundo elemento, por primera vez entre 1000 años, la costa tiene más población que las cuencas andinas. 70% están en la costa y 30% en la... Es tremendo, es un cambio gigantesco. Tercer elemento, por primera vez hemos tenido 18 o 20 años de crecimiento económico. Por favor, ya sé que la gente dice que no pasa eso, no está en el bolsillo, pero pasaron de 800 soles o dólares por per cápita a 4.000 o 5.000, 6.000 que estamos ahora. Se ha multiplicado por 3 o 4. No es mucho, no es suficiente, pero es impresionante. Entonces, a esos elementos, ¿qué podemos añadir? ¡Uy! El mejor de todos. No hay analfabetos. Discuten los estadísticos entre 5 y 9. Hombre, pero otra cosa es que lean, ¿eh? Porque hay mucha gente que sabe leer y escribir, pero no compra un periódico ni lee un libro. Eso se le llama iletrado, y son muchísimos. O sea, pueden pero no quieren, ya saben. Porque con el amigo de la radio que me perdí, le pregunté al amigo que me había presentado, ¿por qué no lee usted? Se quedó callado, los peruanos no leemos. Le dije, ¿saben por qué no leen? Porque cada peruano ya sabe, no necesita de nadie, ya sabe, está empoderado, les han enseñado a estar empoderado. ¿Leer para qué? Fíjense qué cosa es leer, es un acto de humildad, uno baja la cabeza. Entonces están fregados los líderes y los intelectuales. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que sabe. Y sabe que Keiko también, García también, que hay que votarlos a todos y otra cosa. Y nada que le haga cambiar de opinión porque ya sabe. Bravo. Tenemos un problema de un pueblo emocional a quien están manejando por los medios. Y esto abre un agujero de irracionalidad enorme y de riesgo de algún outsider que podemos tener un Maduro peruano, pues, o perdón, un Chávez peruano, porque se ha derrumbado la clase política. ¿Por qué se ha derrumbado? Porque ha cambiado la sociedad, porque no la entiende. Y en efecto no es necesario formar los partidos tradicionales que pensábamos. La gente quiere intervenir, quiere participar y no confía más en los que están representados. Hay una crisis de la representatividad. Entonces este asunto no es solamente un asunto de la clase política que efectivamente está queriendo tener presencia con los mecanismos de los años 60 y 70 en un país que ya ha cambiado. Me anticipo un libro mío que va a salir, espero que no plagien la idea, pero las revoluciones en el Perú ya se hicieron. Sí, pues, soñamos con la revolución. No sabíamos cómo hacerla, no éramos senderos, éramos comunistas, íbamos a alfabetizar gente, a formar sindicatos, esas cosas. Y los zapitas eran mayoría en San Marcos. Entonces a veces
se aburrían de lo que yo decía, me perseguían, me decían ya va a llover, ya va a llover, y se me tenía que encima, tenía que escaparme por el techo del San Marcos del otro lado, ¿no? Entonces, eran cosas así, para llevarme a la pileta, ¿no? No pudieron alcanzarme nunca. Una vez el Chino Valencia me preguntó en una antesala de la oficina de Alan García en su primer gobierno. Yo había venido, ya vivía en Europa, venía a ver a mi madre y me llamó a él y conversamos. Y me dice, oye Hugo, ¿te acuerdas, Chino? Me dijo, oye, yo quiero saber por qué nunca mi compañero te lo pudieron agarrar y meterte en la piscina, a la pila. Le dije, muy simple, yo me subía al techo. Ellos también. Y yo corría por donde no me podía caer. Ellos también. Yo conocía los techos. Ellos también. Yo le daba al poste y me tiraba y me agarraba y bajaba. Llegaba antes. Bueno, dijo, lo del poste no lo sabía. Pero no te agarraba, ¿por qué? Ah? Le digo, muy sencillo, pues. Yo acababa de terminar la secundaria, mi primer año de universidad. Y en el Convenito Carvajal había sido el corredor de 100 metros planos. No me iban a agarrar por valiente, sino porque corría más rápido, ¿no? Pero nunca nosotros, los comunistas de entonces, Carlos Franco, Fuenzalida, Arias Schreiber, teníamos admiración por el compañerismo de los apristas y nunca a ellos nos pareció un peligro que llegaran al poder. No aprendimos a odiar, eran nuestros rivales. Y yo siempre pensaba que su esfuerzo era inútil porque jamás iban a permitir que un presidente que llegara al poder como Aida La Torre le permitieran hacer las reformas necesarias para comenzar la reforma agraria. Si no lo hicieron los militares, nadie la iba a hacer, no le iban a permitir. Pasó un terremoto. Primer problema, ya no hay indios. Primer cambio, ya no hay indios. Hay gentes iguales a nosotros y se compran la ropa igual que nosotros, entran a un supermercado. Segundo, entramos asombrosamente, ahí la reforma agraria cambió el mundo rural, ¿no? Ahora, y el mundo urbano. Segundo, ingresamos sin darnos cuenta, después de eso, al mercado. Y eso es el producto de Fujimori en su primer gobierno. La economía de mercado, del cual nadie se ha atrevido a salirse. Y entonces tienen ustedes, y luego el más grande fenómeno social y económico y mental que ha habido en el Perú, es eso que dijo Jorge Basadre, las ojotas rebeldes. ¿Y saben qué es? La migración andina y la producción de lo que se llamó Quijano, que se nos fue la choledad. Una nueva sociedad, una nueva cultura que vino acá. 3 cambios profundos y no nos hemos dado cuenta todavía qué pasó en el Perú. Ha pasado eso. Y no tiene la política adecuada para ese cambio social. Y la culpa la tenemos también nosotros en sociología, en antropología, que no hemos terminado de leer qué pasó en el Perú. Es otra nación, es otro país y es otra situación. El mundo ha cambiado también. Es un sistema en el que lo global está pegado a lo local. Y entonces hemos entrado en un fenómeno en el cual hay que pensarlo con libertad y dejar todo lo que está atrás porque simplemente ya no funciona. Hay que pensarlo y hay que actuarlo. Y a mí me parece extraordinario que está pasando esto que es ahora una crisis política inmediata, pero no tan grave, ¿eh? Porque al final de cuentas el presidente Vizcarra es un presidente legal, los vicepresidentes están para eso, se están cumpliendo con la ley y con la norma, me parece bien. Y yo pienso pues que hay que pensar que tenemos que hacer aquello que no se hizo en el siglo XIX, la construcción de la nación y del Estado, y ahora pensar cómo es el Perú, cómo son los peruanos, qué quieren, qué desean. Y eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer, porque de pronto van a surgir instituciones y entidades que todavía no hemos podido forjar, novedades, instituciones de otras sociedades. Es necesario entendernos, comprendernos
estamos en un desafío extraordinario. Nunca ha pasado eso. Siempre han habido los viejos problemas. A los viejos problemas se juntan con los nuevos. ¿Cuál es la corrupción? Quiero terminar una tesis muy sencilla sobre la corrupción. Es general. No estoy salvando a nadie. Es general. Es horroroso lo que pasa con el poder judicial, sin duda. Sin duda. El otro día se me acercó en la calle una señora, una ex estudiante, una ex alumna, que me dijo: doctor, ¿se acuerda usted de mí? Y tal, me acordé un poco, y me dijo, y andaba con unos papeles, y me contó, en la diagonal de Miraflores, que había perdido su casa que la había comprado con la plata que le enviaba su hija en Alemania. Esa señora ya tiene 40 y tantos años, ¿eh? No vuelve a juntar plata de nuevo, porque la casa que se compró en el año 90, apareció una persona que diciendo que era dueño el año 85 del terreno, y gracias a un juez perdió su casa. Entonces el tema no es pues banal, ¿no? Todos estamos amenazados si no funciona el Poder Judicial. Todos podemos perder algo. Y me parece entonces que nos está pasando algo tremendo. Ha entrado el consumismo, qué bien. Ha entrado, no han mejorado los salarios. Somos un país de salarios bajos y costos enormes. Entonces tenemos dos posibilidades para tener el tren de vida que tiene un peruano. Es un tren de vida superior a sus ingresos. Y cuando pasa eso, te quedan dos posibilidades. O haces algo ilícito, ¿se explica? O te expones a ser deudor en los bancos. Parece que ha salido en los periódicos, 90.000 soles pesan sobre cada peruano de endeudamiento. Entonces, estamos en una sociedad que quiere tener un nivel de vida que no merece la producción del Perú. ¿Qué producimos? No gran cosa. De este sistema de salarios bajos, ingresos bajos y no pagar tributos, podemos estar 1000 años. El sistema moderno es salarios altos, muy altos, gran formación y capacidad. Estoy hablando de Alemania, de Inglaterra, de Francia, gran capacidad. Muy fuertes impuestos, y entonces es un círculo virtuoso, se va para arriba, porque con lo que se reúne el Estado puedes atender a niños y a viejos. Estamos en un círculo de pobreza del cual no vamos a salir hasta que no cambie la mentalidad. ¿Cuál es el porvenir? La ciencia y la tecnología. Ha entrado Corea, han entrado países nuevos, porque este país no puede tener científicos en laboratorios, en la química, y cambios importantes en la mentalidad. Y eso es lo que hay que decir, lo que está por delante, no lo que está atrás. Gracias. Gracias al congresista Jorge Castillo por estar acá. Tiene un espacio de 20 minutos para que pueda hablar de los temas que se van a tocar en el referéndum. Muchísimas gracias. Primero, profesor Salinas, un honor de compartir la mesa con tan distinguidos catedráticos, como Menéndez y Bonilla. Estoy muy contento de estar aquí en mi facultad. Este auditorio no había en mis tiempos, pero y además quiero decirle que yo nunca estuve en la casona, por si acaso. Estoy acá en libre de cualquier sospecha de pileta. Bueno, en primer lugar, quiero poner un poco en orden los temas los cuales nos han convocado, y quisiera comentar algunas cosas que me parecen sinceramente alarmantes. Quiero empezar por el anteproyecto, que supongo que mañana se va a empezar a discutir, mañana. El señor Vizcarra dijo más de un mes y no resuelven, y el presidente del Congreso solemnemente dijo empezamos el jueves, ¿no? Un poco apremiado por las circunstancias. Pero quiero decirles que la mayoría
estoy refiriendo a su memoria. En el tema del Consejo Nacional de Magistratura han puesto dos insertos, que son novedades. Primero, que los miembros de OMPE y de RENIEC, o sea, OMPE, la entidad que dirige las elecciones, los propone el Ejecutivo, 3, y ellos eligen quién. O sea, en otras palabras, la señora Keiko va a elegir a quién va a dirigir las siguientes elecciones. Ese es el hecho concreto. A mí no me parece. Y realmente hemos hecho una crítica pública sobre el tema. Eso yo creo sinceramente es un contrabando. Porque OMPE lo elegía el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, al no haber Consejo Nacional de la Magistratura y recién empezar a formarse, y dicen, no, que le elige el Congreso. Eso no está bien. Y evidentemente lo que se puede hacer, total, ya estas elecciones están encima, lo que se puede hacer es el nuevo Consejo de la Magistratura constituido que nombre a los de OMPE, al nuevo de OMPE, mientras tanto el que está que siga hasta ese momento. O este tribunal o este grupo que están formando que va a elegir a los integrantes de este Consejo Provisional sean los que deciden, pero de ninguna manera creo que es aceptable que el Congreso termine diciendo que eso es meterse la boca. Un segundo aspecto que también creo que no es viable es que ahora le quieren dar inmunidad de proceso al presidente del jurado, al jefe de OMPE, al jefe de RENIEC. ¿Para qué? A mí al revés, nosotros somos partidarios, por lo menos en lo personal, de eliminar la inmunidad parlamentaria. Es una institución que ya no cobra estas alturas de la vida. Eso funciona en dictaduras, en otras circunstancias. Pero manejar la inmunidad parlamentaria, ya para los parlamentarios es antipático. Y no solamente para los parlamentarios, esto rige también para otro tipo de... ¿Por qué, por ejemplo, por qué no pueden remover al señor vocal que tiene problemas? Porque tiene que ser sometido a un juicio. Entonces nunca acabar con este juicio que ni siquiera empieza. Creo que ayer ha dado su primera declaración, después de cuántos meses de lío, ¿no? Tenemos por lo menos un par de meses de problemas y recién empezamos a dar su declaración ayer. Entonces, el tema es que yo creo que nadie debe tener estas prerrogativas. Si alguien comete un delito, que se someta a la justicia y punto. Pero en lugar de acortar, ahora se quiere alargar el beneficio al presidente del jurado, que de paso no lo necesita, porque como es un magistrado supremo ya de por sí lo tiene, redundancia del tema, pero darle al jefe de OMPE y al de RENIEC esta inmunidad de proceso no me parece. Espero que esto se corrija y si mañana se aprueba, de acuerdo que ya tenemos el primer tema para los referéndums. Yo estoy completamente de acuerdo con el referéndum, no hacer el referéndum o patearlo para dónde es un error, es no saber leer la calle, no hacer cuenta de lo que pide la gente. Entonces, me parece bien que salgamos de eso. Ahora viene el segundo capítulo, que es la reforma constitucional política, referida al Congreso. Hoy día vi una insólita declaración del señor Salaverry, diciendo que eso no es prioridad y que se trataba posiblemente el próximo año. ¿No? Eso es un error político, es una provocación. ¿No? La verdad que no se puede caer tan fácilmente en ese tema. Eso no quiere decir que uno no pueda entrar en un razonamiento lógico y en un debate un poco más amplio del tema. Posiblemente sí, y es necesario. En un mes tú no puedes arreglar un tema tan entreverado como este. Lo RENIEC puede salir, perdón, lo del Consejo de la Magistratura puede salir rápido. Lo otro es un poco más complicado, porque hay que definir varias cosas. En primer lugar, a mi juicio, el Ejecutivo cometió un error cuando manda dos proyectos de ley sobre el mismo artículo de la Constitución, que es el 90, diciendo dos cosas distintas. En un proyecto propone la unicameralidad, sin reelección, y en el otro proyecto, que es el número sucesivo, propone la bicameralidad. Entonces, ¿somos unicameral o somos bicameral? Pero no puede venir del Ejecutivo una propuesta con dos vertientes separadas. Supongo que prevalecerá la bicameralidad, supongo. Entonces aquí hay varios temas en los cuales
discutir posiblemente algunos de manera breve. Por ejemplo, ¿cuál es la circunscripción electoral? Nos han hecho una propuesta, digamos el borrador inicial. Vale la pena evaluarlo, no descarto nada, todo es evaluable, pero es micro circunscripción y macro circunscripción. Entonces, en la micro, si se baja de 130 a 100 diputados, como se propone, entonces, para que si más o menos dividimos el monto de los electores por entre 50, que es las circunscripciones, más o menos estaremos entre 360.000, 400.000 electores por circunscripción, teóricamente. No quiere decir que tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser así, pero digo, ese es el promedio. Pues yo estuve el fin de mes en Tacna, la gente se pregunta, ¿y cómo hacemos tan inmuqueo que sumamos no llegamos a eso? Y cada uno de nosotros tiene 2 parlamentarios, 2 y 2, 4, entonces nos reduciríamos a 2 entre los 2. No necesariamente es así, porque se le puede reconocer a Tacna de mujeres instituciones separadas, aunque tengan pocos electores. Pero es más o menos el mismo caso de Madre de Dios, y de Cumbres, y de Javerita, y de Molina. Sin descartar un debate del tema, porque en muchas corrientes hay esta idea, esta tendencia de hacer otro tipo de instituciones, pero me parece que es un tema que debería ser esclarecido antes del proceso de reforma. O sea, ¿cuál va a ser el sistema de votación para diputados? ¿Cuál va a ser el sistema para senadores? Yo creo 25, ¿no? Sí, 30 senadores, pero en macro circunscripciones que no están definidas. ¿Cuáles son? Entonces, yo dejaría el número de senadores y diputados para una ley de desarrollo constitucional. No tiene que estar en la Constitución el número de senadores y diputados. Se puede discutir en una ley aparte. Además, crece el electorado y eso es movible con la ley, cuando está reformando la Constitución. Primer tema. Segundo, ya mencioné el tema de las circunscripciones. Yo sería más partidario de dejar el 130 congresistas como está. Hay una subrepresentación, evidentemente. Yo sé que a la gente no le gusta que haya más autónomos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero creo que la subrepresentación tampoco está bien. Entonces, lo que podríamos hacer es dejar los 130, por repente volver a los 120 como eran antes, en los departamentos. Y el Senado, soy partidario de la elección por distrito electoral único nacional. Creo que sería mucho más eficiente y más representativo, porque significaría convocar a personalidades nacionales, y eso no quiere decir, ojo, que sean limeños, ¿sabes? Porque cuando se ha elegido Senado, la distribución, o cuando se ha elegido por distrito electoral único, el profesor Meléndez debe saber esos datos mejor que yo, pero los provincianos no se han quedado atrás, terminaron siendo mayoría. Entonces, no significa una concentración del voto en favor de gente de Lima, sino seguramente esto se distribuiría en un distrito electoral único nacional. Me parece bien en el proyecto que se rompa con lo tradicional, usar lo tradicional acá, tendrán proyectos con diputados y senadores y después se usaban las cosas y tenían su método legislativo. Me parece bien que entre solamente los diputados, que el Senado sea la Cámara revisora. Y es muy importante esto de la Cámara revisora, porque si miramos un poco de estadística del actual Congreso, mirando un poco la estadística del actual Congreso, el nivel de proyectos de ley observados es sumamente alto y no necesariamente bueno, ¿sabes? Yo he asumido hace un mes la presidencia de la Comisión de Defensa. En lugar de ser la Comisión de Defensa Nacional, parece la Comisión de Defensa de las Pensiones Militares y Policiales. Pues no discuten otra cosa, francamente. Entonces, y con una alegría, meten, por ejemplo,
Hay un proyecto de ley que lo quieren discutir mañana sin dictamen de comisión ni nada, para que todos los personal de tropa, que haya peleado en algún momento contra la población, la defensa de la patria, lo que sea, todos tengan una pensión. Como un reporte del presupuesto de la República. Además, ahí se van a meter los que son y los que no son. Sin que haya un padrón previo, nadie sabe cuántos son. Tiene opinión en contra del Ministerio de Economía, opinión en contra del Ministerio Interior, opinión en contra del Ministerio de Defensa, pero igual no lo quieren sacar porque creen que con eso va a sacar votos. Y es una irresponsabilidad. Entonces, por eso la Cámara de Revisores es buena. Porque si bien ahí incluyeron para mejorar un poco el asunto una segunda votación a nivel de la unicameralidad, la verdad que en la práctica cada rato paran exonerando la segunda votación, entonces al final queda una. Por eso es que hay tanta observación del Ejecutivo. Hay una norma constitucional que dice que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, pero se la sacan a la garrocha, pero no nada, ¿no? Y paran poniendo. Son leyes aparentemente muy justas, pero uno las tiene que pensar en función de una responsabilidad de Estado, ¿no? En la que tú no puedes alegremente, pues, como bibliógrafo, sacar normas metiendo un montón de gente al Estado y después, ¿cómo se cubre eso? ¿Cómo se paga eso? ¿No? Realmente es muy complicado. Entonces, me parece que la bicameralidad, aparte de que podría, de hecho, tener el papel de ratificar los directivos del Banco Central, de nombrar determinados cargos públicos, me parece bien, ¿no es cierto? Yo creo que el Contralor, en fin, funcionario, el mismo jefe los miembros del Consejo de la Magistratura, nombrados a nivel o ratificados en el Senado, si se quiere, de alguna manera. En fin, esto hay que pensarlo, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ahora, la bicameralidad, aunque ha subido su popularidad, ¿no? Pues es cierto, desde que lo habló el presidente Vizcarra, el tema subió exponencialmente a un tema que era rechazado inicialmente, pero yo no sé cómo terminaría en un referéndum si es que se vota pregunta por pregunta. Este es otro tema a discutir. Para ustedes que son politólogos, saben bien. El procedimiento, creo yo, que debe ser aprobar el artículo constitucional y ese artículo someterlo a la aprobación del referéndum. Y en ese artículo va integralmente, por ejemplo, el Congreso de la República está conformado por la Cámara de Diputados, los senadores, ¿no? Que se elige de tal y tal forma y se representa de tal manera. Eso es lo que tendría que ser más algunas funciones, por ejemplo, ¿no? Están sujetos a mandato imperativo, todas las cosas que se mencionan en la Constitución, pero un solo artículo. Y yo incluiría el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria. O sea, ya no lo pondría. No pondría la inmunidad parlamentaria porque, repito, me parece que es una cosa a estas alturas de la vida odiosa. Entonces queda la pregunta de la reelección. ¿Va o no va a la reelección? Ese es el tema. Claro, si en el referéndum uno pregunta en frío, ¿está de acuerdo o no con la reelección? El 90% va a decir que no. Si tú dices que cierren el Congreso, el 80% va a decir que sí. Que cierren el Congreso. Porque es así. Porque los congresos no son las entidades más populares del mundo, aquí en ninguna parte del globo terráqueo. Entonces, lo que hay que hacer es un mecanismo de reflexión. Para mi juicio, ideal sería que hubiera mecanismos de renovación parcial, ya sea por mitades o por tercios. Entonces, de forma tal, esto ayudaría a renovar el Congreso de la gente que no es competente y lo define el pueblo con su voto, y a la vez dar señales al gobierno, porque son procesos a mitad o tercer gobierno, para decir, oye, te estás equivocando, votamos contra ti, o estás de acuerdo, estamos de acuerdo contigo, reafirmamos, y reequilibra el Parlamento para estos mecanismos de pesos y contrapesos que deben existir. Entonces, pero tampoco no tenemos que, digamos, de rechazar per se el tema de la reelección, porque la política es el arte de lo viable. Entonces, si las circunstancias hoy, en estos momentos, implican
que la no reelección es un tema que tiene un respaldo popular, yo creo que queda perfectamente compensado si hay un Senado, ¿no? Porque el Senado servirá para, en todo caso, N personas con cierta trayectoria estén ahí, puedan ser la Cámara Revisora de Diputados. Ahora, yo leí hace un par de días, me parece que en Gestión, que decían lo siguiente: se piensa, algunos analistas evalúan, que ahora con la elección de los nuevos alcaldes y gobiernos regionales, como no hay reelección y todos son nuevos, mientras aprenden va a haber una caída de la obra pública, ¿no? Tanto regional como municipal. Es altamente probable, ¿no? Es altamente probable. Y yo creo que va a suceder, ¿no? ¿Sí? Pasa cada 4 años. Sí, bueno, sucede en condiciones normales, peor cuando todos son nuevos, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, sucede, o sea, es un fenómeno, como dice el profesor Meléndez, sucede, sí pasa. Se va a agravar porque ahora todos son nuevos. Ahora, esto de la no reelección, me refiero en caso de alcaldes y gobiernos regionales, es donde está sustancialmente la corrupción. Si somos justos en la evaluación de las cosas, la evaluación así rampante y dura está a nivel de muchas municipalidades, no digo todas, y muchos gobiernos regionales. Porque mira, hemos tenido en estos años presos al de Tumbes, al de Ancas, al de Cusco, al de Madre de Dios, ¿quién más? El Boquero, que llevan Cantilla, ¿no? O sea, como 600, y hay un par de fugados por ahí también. Entonces, la no reelección no es necesariamente un antídoto contra eso, porque al revés habrá sujetos que dicen, oye, como no voy a ser reelegido, me la levanto a toda hora, ¿no? Esa es la lógica que piensan, lamentablemente. Y han encontrado la puerta falsa, ¿no? Entonces pongo a mi hijo, pongo a mi hermano, pongo a mi mujer de candidatos, ¿no? Con lo que se garantiza no solamente hacernos el tropicio, sino además blindarse por si acaso. Eso es un vicio sumamente grande, en el cual pues no estoy de acuerdo que el jurado de elecciones sean tan exigentes de echarse abajo candidaturas que pueden tener buenas opciones o son de buena calidad y terminan siendo descartadas. Pongo un ejemplo que no es de mi partido. Por ejemplo, el general Otto Giboich, candidato por Acción Popular, ¿no?, a la gobernación de Ancas. Lo han sacado porque uno de la lista está inscrito en no sé qué otro partido. Tiene el señor Giboich, pero lo han sacado. Y así como él, a muchos otros más, que son de, por lo menos hemos hablado de nuestro candidato a Trujillo, Carlos Altamirano, es un gran candidato. Entonces, pero así por el estilo, se iban bajando a unos y a otros por términos, por cuestiones administrativas. Y eso sucede porque hemos dejado en manos esa gestión de gente teórica que jamás en su vida han hecho gestión política ni nada por el estilo. Entonces, se agarran de un reglamento y ahí te echan abajo porque no pusiste bien no sé qué, ¿no? Te olvidaste que en quinto de primaria no estudiaste en este colegio sino en el otro, entonces te descalifican por eso. Como si la gente fuera a votar porque ¿dónde estudiaste en quinto de primaria? No digo que no es importante la verdad, pero puede haber un margen de error de información. Si a mí me preguntaran en qué año estudiaste tu cuarto primario, no me acuerdo. Tendría que ponerme a revisar las cosas, ¿no? Pero puede haber un margen de error, lo puede haber, pero no hay margen de rectificación. Buscaste y fuera. Entonces, el tema de la no reelección, volviendo a ese punto, es un asunto que yo creo que hay que hacer mucha docencia, hay que explicar mucho las cosas, hay que debatir el tema, ¿no? Y de repente la gente puede persuadirse, porque además en el nivel de reelección en el Congreso es relativamente bajo. ¿Cuánto, profesor? 20%, 23%. O sea, de ciento y pico, veintitantos, ¿no? Y en honor a la verdad, lo que han hecho todos los líos y escándalos no son precisamente
los reelegidos o los antiguos o como quieran llamar. Tenemos una serie de lo que le llaman las caras nuevas, ¿no? Las caras nuevas que han ido a reventar el ambiente. Es un ambiente académico, pero la verdad es que el pueblo conoce como lavapiés, el tachacamisas, el de pollo, todas estas denominaciones que existen y que lamentablemente ejercen un peso moral enorme sobre el conjunto del Congreso y terminan complicando a todos, justos y pecadores. Quizás el elector, en su libertad de elegir, podrá elegir si quiere uno nuevo o quiere uno antiguo. Eso. Cada elección es una nueva oportunidad de elegir, reelegir o no reelegir. Pero, ok, yo entiendo que van los vientos fuertes en un sentido y a veces es difícil eso contenerlo. Y creo que el objetivo superior, más allá del tema de reelección, está en restituir un nivel parlamentario razonable, justo, que convoque a los mejores. Ahora, permítame, profesor, terminar con esta idea. Yo lo que veo es que hay un nivel de confrontación tan fuerte entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que ya han llegado a extremos, ¿no?, que podrían hacer inviable las cosas. Y este tipo de contrabando, ¿no? Ahí tienes el proyecto que me pides, pero lo elijo yo. Pues es lo que estoy diciendo. Entonces, eso no puede pasar. Y si pasa, va a pasar a costa de un carpetazo que metan ellos, porque no creo que nadie de la oposición vayamos a rescatar eso. Entonces, se agudiza la confrontación. Y un día yo hablaba con César Verde, frente al Congreso, y le dije: están ustedes yendo, pero sí, al barranco con estas posiciones, porque ganarán en el hemiciclo, pero todo lo pierden afuera. Lo que ganas acá, en la misma proporción, lo vas perdiendo afuera, inversamente proporcional. Crees que ganas, todo lo pierdes. Para que los demás partidos podamos, y esta es la propuesta concreta que hemos hecho, tender puentes de comunicación para resolver esta crisis política. Si no, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Alguien ganará, alguien perderá? Yo creo que los dos pierden. Y la historia política nos muestra esto con mucha nitidez. Yo recuerdo que en el año 90, cuando fue la campaña de Vargas Llosa, estaba también la nota, un poco que se vayan todos, al final su partido no duró ni 2 años. Y el tiempo no salía. ¿Por qué? Porque en las luchas políticas, la última encuesta, que un poco ya separó ¿no? Hasta ha bajado puntos. Ahora de repente es un extraño para recuperarlos, ¿entiendes? Pero no sé. Pero los tipos son tipos, ¿no? Y en política eso no es sostenible siempre, eso va a bajar de todas maneras. No entender eso es no entender la política. La política es práctica. Yo soy un político de práctica diaria. No soy un profesor universitario como mis amigos de acá. Pero bueno, eso a uno le permite tener una expertise en las cosas y una vivencia que te va dando cuenta de que si un camino está bien mandado o está mal, o le están yendo por un sendero equivocado. Yo creo que el presidente está haciendo política porque quiere ganarse un espacio, ok. Bien. No se está dando cuenta que eso tiene un límite. Y la oposición mayoritaria, el fujimorismo, está, digamos, enredándose, complicándose. Es tan paradójica la cosa, porque ven ustedes que han escuchado hablar del señor Cavazza, ¿no? Los jóvenes. El señor Cavazza era un operador de Montesinos en el sistema electoral. Cambiaba los votos y esas cosas. Bueno, ahora resulta que los fujimoristas, que él era fujimorista, ahora lo acusan de ser aliado de los Pepe Causas, ¿no? Del mundo al revés. Bueno, está bien, pues como es un juego de fútbol que se van a hablar por otro equipo contratado porque es muy bueno. Pero bueno, esa es la paradoja de la vida. O sea, lo acusan de mafioso. Cuando estaba con ellos no era mafioso es cuando está acá. En fin, yo lo que quisiera para terminar la idea es que mucho cuidado con el debate mañana, creo que es muy importante, que ustedes están viendo el torpeo que están metiendo.
La bicameralidad creo que debe seguir adelante, espero que esto gane un espacio. El Senado siempre fue una institución de prestigio integrada por muy buenas personas. La no reelección, creo que hay que explicarla y si se convence bien y si no, vamos a la no reelección, no hay problema. El referéndum hay que hacerlo de todas maneras en diciembre, por lo menos parcialmente en diciembre. Cada referéndum cuesta 300 millones de soles. O sea, patear el tema para el próximo año, 300 millones de soles más que alguien le cuesta. Sí. 300 millones cuesta una elección, en general, porque tienes que montar una elección inclusive en el exterior, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, ¿tengo tiempo? 2 minutos. En el Congreso no sé si me hablan 2 minutos, tengo que decir todo esto que he dicho bien. Ya, mira, el financiamiento de las campañas. Yo no estoy de acuerdo con lo que han planteado como reforma de la ley electoral y el financiamiento de campañas, porque dejan la puerta abierta para más de lo mismo. Acá hay un tema, y lo voy a decir lo más escuetamente posible. El costo de la campaña en radio y televisión es el 80% o 90% de un costo de campaña. Las tarifas que imponen los canales de televisión y las radios de orden nacional son realmente impagables. Y ellos aplican lo que le llaman una tarifa Estado, no se olviden de ese concepto. La Coca-Cola, ¿qué cosa es la tarifa Estado? Hay un listado de precios. Ahí está el precio. Va la Coca-Cola y dice, ok, tomo 10 avisos, pero como soy Coca-Cola, pido que me des 20. Y yo te bonifico con 15% más y te descuento tanto. Al final terminas pagando no 10, sino 2. En cambio, al Estado y a los partidos le cobran los 10. Así es el sistema. Yo lo he combatido mucho, pero son duros de matar. Entonces, ¿cómo cortamos esto? Porque mientras haya esa avidez de recursos de los medios de comunicación y de los partidos por pagarlo, ¿cómo puede pagar un partido una campaña de 5, 6, 7, 10 millones de dólares? Por más controles que le pongan, esa plata va a venir por abajo como ha venido siempre. ¿O creen que no había leyes que lo impedían en los últimos tiempos? Claro que lo había. Y han pasado 20 millones de dólares para uno, 3 para el otro, 2 para más allá, 700.000 por allá. Entonces, soy partidario de un proyecto de ley de la célula parlamentaria crista, en el sentido de decir, mira, vamos a hacer el sistema mexicano. ¿Cómo es? La publicidad, o sea, la propaganda electoral, la aporta el Estado. Y en lugar de ser la franja electoral lo repilante que nadie ve de 5 minutos que uno cambie canal, esto más bien hay que convertirlo, por ejemplo, en 10 spots de televisión. 5 minutos, ¿no? En 10 spots de televisión, la televisión, cada canal por cada partido, partidos en el día, y fuera de eso, nada. Esa la paga el Estado. Yo prefiero esa financiación indirecta a que le den plata a los partidos. Nosotros no queremos que nos den plata. Porque en el momento que tú des plata, viene detrás todo un sistema, ¿no?, que te empieza a pedir cuentas para atrás de cuánto cuesta, no sé, un foco. Entonces eso no vale la pena. Además puede ser una fuente de corrupción. Mejor es el financiamiento indirecto solo de la... preferible que el Estado, a través de RENIEC, que financie la hechura de tu padrón, que controle con efecto vinculante la elección interna de la ONCE, que es mucho más limpia, con efecto vinculante y obligatorio, y que en estos procesos no se pongan nada de propaganda adicional a lo que el Estado te da. Entonces estaremos en igualdad de condiciones todos. Puede haber de repente algunos desbalances en favor de tal o cual por votación anterior o lo que fue, eso es posible, pero 0 balas de inversión distinta de orden privado a los partidos. Entonces, como ya no tienen que gastar, te matas el 80% del costo de la campaña, ya los otros son cifras notables que se pueden manejar. Entonces, esa es la idea, esa es nuestra propuesta. Cuando lo hemos discutido, por supuesto, no la han recogido. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que
que mejor es estar como estamos, porque así siempre pueden recibir recursos, en fin. Pero pienso que esto ayudaría mucho a moralizar la política, ¿no? Y a evitar que haya estas fuentes de recursos extraños, apuros, que siempre se van a pasar por bajo la mesa mientras exista la demanda. Esto es como la droga, ¿no? O sea, nosotros decimos que esto es el otro, sí, pero hay una demanda. Y mientras esté la demanda, tú te vuelves a ir a eso y tienes que proveerla de alguna manera y ya verás cómo la sacas. Y eso creo que da lugar a toda la corrupción que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la primera parte de la conferencia, la exposición tanto de congresista Jorge del Castillo y la participación de Hugo Neira y Carlos Meléndez, ¿no? Ha habido temas bastante medulares para entender lo que es el referéndum, la base del referéndum, o sea, que es el momento actual, la crisis política que vive, social, que vive el país y hasta cultural, para entendernos en términos de cuán cívicos somos, cómo entendemos la república y cómo a través de un sistema tan informal como es el peruano, en lo social, en lo político y en lo económico, es que el referéndum ha calado en términos de aceptación ciudadana, ¿no? Entonces ha dado también la mirada política del congresista Jorge del Castillo sobre estos temas puntuales del referéndum, de los temas del referéndum, ¿no? Pasamos ahora a lo que es la ronda de preguntas. 3 preguntas que nos van a ayudar a profundizar tanto desde la mirada política como desde la mirada académica sobre el referéndum y sus temas. A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuál es la primera pregunta? A ver, Jaime. Acá, Jaime, ¿quién más? Atrás, Kevin. El alumno de la Villarreal y de la San Marcos. Y Josué, ¿no? Jesús. Ya, primero Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar a los organizadores del evento y también a los expositores que hoy están presentes. He escuchado algo común, el cual mencionaron los 2 primeros panelistas, era el tema de la democracia directa, y tenían algo en común, que la sociedad no quería intermediarios. Era un punto de partida para su exposición, pero de alguna manera me surge una pregunta: ¿quién no quiere que haya intermediarios? También los medios de comunicación son unos intermediarios. ¿Acaso no son los medios de comunicación que le han ganado la cancha a los que de alguna manera deberían de tener la legitimidad de la discusión de la cosa pública, que son los partidos políticos? ¿Acaso ellos no le han ganado? Y son ellos ahorita que están poniendo la agenda de alguna manera, que quieren un referéndum más rápido, que quieren algo más rápido, que quieren ya mañana, que si no hay un cierre del Congreso. Entonces, si bien de alguna manera se percibe que la sociedad no quiere intermediarios, pero ¿quién de alguna manera hace que esa opinión sea viable? Gracias. Ahora Kevin, y de ahí... No, para Jesús, pásalas a Jesús para que al final se la pasa a Kevin. Muchas gracias. La que pregunta de ahí es... Buenas noches a la mesa. Voy a pasar a formular mi pregunta. Yo escuchaba hablar sobre también del tema de los intermediarios en términos económicos y políticos, y mi pregunta es, voy a hacer una propuesta un poco popular. ¿Qué tan viable puede ser? O ustedes, no sé si han trabajado esto, se ha pensado, se ha reflexionado sobre esto. Yo no recuerdo haber visto o tener alguna referencia histórica sobre esto, pero ha habido alguna reflexión sobre modelos alternativos en términos educativos, por ejemplo. Yo hace unos días volví a reflexionar sobre la propuesta de Milton Friedman, por ejemplo, con la propuesta de los vales educativos. Yo no sé qué tan viable podría ser repensar el tema educativo, ¿no? Porque Friedman hablaba sobre 3 funciones del Estado en la educación,
en su artículo El rol del Estado en la educación en 1955, ya es un artículo un poco viejo, ¿no? Pero creo que la discusión continúa vigente porque los problemas no se han solucionado. Mi pregunta es: ¿qué tan viable puede ser eso? ¿Qué tan viable sería ver el tema de la funcionalidad del Estado? Friedman hablaba de la regulación, el financiamiento y la administración, y él decía que el Estado fallaba y no justificaba la tercera función, que era la de la administración. Las dos primeras sí. Entonces, ¿qué tan viable podría ser un sistema de vales? No digo a nivel nacional, pero por lo menos para desgastar los esfuerzos en la capital, en ciertas zonas de la capital, y para poder concentrar esfuerzos y más gasto público en otros sectores y de esa manera incentivar la igualdad de alguna manera, ¿no? Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, para mí, yo sí estoy de acuerdo, digamos, con ese referéndum, pero prácticamente Vizcarra, con una forma apresurada de ganar popularidad, lo hizo, no se puede decir prácticamente de una manera muy apresurada, y por ende, como que hasta puede caer en populismo. Varios analistas lo están diciendo que es muy populista, por ejemplo, Rospilio dice que prácticamente está mal todo eso. Pero yo creo que con unos pequeños arreglos puede estar bien. Por ejemplo, congresista, usted está diciendo que no estaría de acuerdo con la no reelección. Pero obviamente que los congresistas nuevos prácticamente son los que más influyen, digamos, en esos... Están para la comisión de ética, por eso muchos errores, todo eso, pero si puede cambiarse con solo una reelección, estaría suficiente. Por ejemplo, en la bicameralidad. Es obvio que tiene que aumentar más congresistas, pero obviamente para la sociedad civil prácticamente va a ser el sueldo lo que va a contradecir esa parte, porque obviamente muchos de nosotros estamos realmente indignados porque muchos congresistas ganan mucho sueldo, todo eso, y por eso que si se quiere aumentar prácticamente el número de congresistas, podría ser viable aunque sea disminuir esa parte de su sueldo. Y bueno, también quisiera recoger una parte de transparencia, que prácticamente sería viable que la elección de congresistas podría ser en segunda vuelta. Y ahí, digamos, podría ser muy factible. Y así, digamos, poder acercar la relación entre la sociedad civil, el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias. Y una pregunta adicional, si podrían profundizar los tres ponentes sobre el tema del financiamiento privado de los partidos. Yo sé que se ha dado un poco de tiempo para ello, y dadas las experiencias también de tanto Carlos como Hugo sobre ello en otras partes del mundo, nos pueden ayudar sobre el tema. A ver, empezamos con Carlos. Sí, voy a responder algunas preguntas a las que creo que tengo respuesta, y aprovecho también para comentar las intervenciones previas. Creo que, a ver, en este contexto, el Ejecutivo ha tenido una virtud. Yo estoy seguro de que efectivamente puede leerse como apresurada las tres medidas que se han dado. Pero recordemos que antes de las iniciativas del Ejecutivo, muchos politólogos, abogados, opinólogos discutíamos en la prensa la necesidad de una reforma política. Esto es algo que veníamos discutiendo desde hace buen tiempo. De hecho, dentro de esa discusión, yo sugerí en varias columnas, y yo el paso de las columnas menos leídas, porque el Comercio te hace unas estadísticas de cuáles son tus columnas menos leídas, y las menos leídas eran sobre reforma política, ¿no? Y yo propuse algo así como un shock institucional, ¿no? Es decir, estamos ante una situación en lo que necesitas no es un cambio, una modificación, una reforma constitucional por aquí, o otra por allá, una reforma en una ley orgánica, sino lo que necesitas es una propuesta coherente, integral, que mire varios corpus normativos a la vez, ¿no? Y propuse que habría que discutir un shock institucional, que es lo que amerita la situación de crisis en la que estamos. El mérito de la iniciativa del Ejecutivo es que en medio de la crisis política que hemos estado, ¿no?, ha logrado poner en discusión el tema de la reforma política.
¿no? Y ha logrado que por fin no digo por fin por algunos, sino en general por todos los parlamentarios, muchos parlamentarios como Esther Castillo venían proponiendo iniciativas en materia de reforma política, pero no era un tema de discusión nacional. No lo era. Y a mí me parece, o sea, hay que comprender este fenómeno, ¿no? O sea, hoy día estamos discutiendo en la opinión pública la reforma política, ¿no? O sea, eso me parece a mí algo que yo no pensé que iba a pasar en el país en mucho tiempo. El Ejecutivo ha logrado construir esta sensación de crisis en una oportunidad para discutir la reforma política. Ha sido populista, ha sido apresurado, esos son adjetivos que se le puede enviar o no, pero el asunto es que estamos ante una oportunidad de poder discutir estos temas, de discutir abiertamente estos temas. Yo creo que hay la oportunidad de plantear algunas iniciativas en materia de bicameralidad, en materia de no reelección, en materia de financiamiento. Y me voy a referir puntualmente a algunos de estos temas. Por ejemplo, en materia de no reelección, si es que vemos bien en la propuesta del Ejecutivo, no hay la reelección inmediata, para empezar, pero es posible, por ejemplo, que un diputado no se reelija como diputado, eso no es posible, que un senador no se reelija como senador, pero sí es posible que un diputado pueda elegirse como senador, ¿no? Entonces, hay que ver la manera como dentro de lo que pasa es que en el Perú no existe, hay que generar patrones de carrera política, desde el nivel local hasta el nivel nacional, ¿no? Entonces, en medida que en algún momento el APRA impulsó a través de la ley del concejal joven, creo que era, ¿no? Es decir, empezar a motivar, pero no pensarlo solamente de manera aislada, como una sola iniciativa, sino ver como patrones de carrera política. Hay que no solamente, la discusión tiene que exceder el tema de la reelección y pensar en cuáles son esos patrones de carrera política que se van a generar. En el tema del financiamiento político, yo estoy de acuerdo que se necesita financiamiento mixto, necesitamos financiamiento del Estado. Yo creo que efectivamente lo más caro en las campañas electorales son los spots en la televisión y en la radio. Efectivamente, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo. El Estado debe de encargarse de eso, no a través de estas franjas misias que nadie ve, sino como es en Chile, ¿no? En Chile son los los domingos a las 8 de la noche, se dedica 30 minutos dividido en spots de 5 o 7 minutos de cada partido político mostrando cuál es su oferta al país, y no hay otro momento en la semana donde se haga publicidad a través de la televisión o de la radio. Pero tienes en el prime time semanal, todo el mundo condenado, si quieren, a ver la publicidad de los partidos políticos, ¿no? Y de hecho es una franja que se inicia con la dictadura, para salir de la dictadura, con una franja que es una idea que se inicia con el plebiscito, que de hecho se van a cumplir 40 años pronto, ¿no? Entonces, efectivamente, hay modelos de otros países que podemos traer. Y yo, por ejemplo, alguna vez discutí la idea de poder hacer algo así como partidos por impuestos, ¿no? Así como hay esta idea de las obras por impuestos, que ustedes saben que tributos anticipados de empresas van directamente a la construcción de obras públicas. ¿Por qué tributos anticipados de empresas van al financiamiento de think tanks? Van al financiamiento de centros de producción de propuestas políticas para partidos políticos. Y de este modo